Vamos a 2 de Crónicas capítulo 8. Mientras vas para allá, ¿te parece si comienzo a orar por el estudio de hoy? Señor, gracias por esta noche que nos has regalado para estudiar tu palabra. Síguenos transformando por medio de ella y permítenos el día de hoy, Señor, abrir nuestro corazón ante tu palabra, Señor, ante tu presencia, Señor, y que tú puedas, Señor, revelar más de tu amor a nosotros, de tu propósito, y nosotros podamos, mientras estudiamos tu palabra, escuchar tu voz, escuchar, Señor, lo que quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu y porque tú nos prometes, Señor, el que a través de tu Espíritu estás transformándonos más y más cada día. Amén. Ok, 2 de Crónicas capítulo 8. Solo veremos esta noche el capítulo 8, pero quiero recordarte qué sucede en Crónicas en este momento. Bueno, hemos estado estudiando los primeros capítulos del segundo libro de Crónicas y estos capítulos se enfocan en el gobierno de Salomón, ¿recuerdas? Desde el capítulo 1 al capítulo 9, todo está enfocado en la vida de Salomón, en el gobierno de Salomón, pero especialmente están enfocados en la construcción del templo. Lo que por muchos capítulos estuvo anunciando se concreta con el gobierno de Salomón. Bueno, necesito recordar que Crónicas, el libro actúa como el primer comentario del Antiguo Testamento. Es una especie de comentario del Antiguo Testamento. Y nos está ofreciendo una interpretación de las historias de Israel, pero con la intención de guiarnos a recordar la gran esperanza que promete el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esta gran esperanza? La esperanza de un rey que vendría y que establecería un reino de justicia y paz. Esa es la gran esperanza del Antiguo Testamento, a la que apunta todo el Antiguo Testamento. Un rey que vendría del linaje de David, un rey que sería como David y como Salomón, pero aún mejor, sería un mejor David y un mejor Salomón, uno que establecería ese reino de paz y justicia. Y esa es la razón por la que en Crónicas hay muchas historias que si has leído el libro de Reyes, sientes que estás leyendo las mismas historias. Te da una sensación de, oye, pues esto ya lo leí, mejor me salto este libro. Pero en realidad, Crónicas fue escrito por un autor diferente a Reyes y fue escrito también a una audiencia muy diferente a la de Reyes. Mientras que primero y segundo de Reyes tiene el propósito de mostrar la soberanía de Dios y la razón de por qué Israel fracasó y terminó en el exilio, Crónicas se escribe mucho tiempo después del exilio, a una segunda o tercera generación después de que Israel regresó del exilio. Y el propósito es muy diferente. El propósito más bien es recordar esta gran esperanza que tenía Israel de que Dios iba a levantar un rey del linaje de David por el cual Dios establecería ese reino de justicia y paz. Entonces, por eso nos vuelve a contar todas las historias de David y de Salomón, pero desde un ángulo diferente. La verdad es que David no fue un rey perfecto, aunque fue un rey conforme al corazón de Dios. Y Salomón no fue un rey perfecto, aunque fue un rey sabio. De hecho, fue el rey más sabio que tuvo Israel y fue el rey más necio que tuvo Israel. Pero en Crónicas se omite mucho del pecado y la necedad de Salomón, por ejemplo. Porque en Crónicas, pues estas historias del pecado y la necedad de Salomón ya se conocían, ya lo sabían. Más bien, en Crónicas se nos presenta a Salomón como una figura ideal, un prototipo de este rey futuro, del Mesías que habría de venir. Está anticipando a un nuevo hijo de David que, como Salomón, establecería un reino de paz. Entonces, por esa razón se nos muestra este gobierno de Salomón desde este ángulo, porque el cronista está avivando la esperanza que Dios había prometido un día traer este rey. Bueno, ¿por qué te digo esto? Bueno, el capítulo 8 y 9 del final del reinado de Salomón en Crónicas tienen ese propósito.
El capítulo 8 y 9, básicamente después de la construcción del templo, se enfoca en las demás construcciones, las demás edificaciones de Salomón. Digamos que se enfoca en dos cosas: cómo Salomón se afirmó su reino y cómo Salomón fue un rey próspero y muy sabio, que incluso las demás naciones le traían tributos. Todos estos aspectos del reinado de Salomón eran regalos de Dios. Mostraban un reino próspero, un reino lleno de paz, un reino lleno de prosperidad. Y bueno, la siguiente semana, cuando veamos el capítulo 9, vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Pero tomando en cuenta eso, no vamos a ver los dos capítulos, nos vamos a enfocar en el 8. Y en el capítulo 8, el gobierno de Salomón es afirmado. En el capítulo 9 se nos demuestra la gran sabiduría de Salomón. Nosotros nos vamos a enfocar solo en el capítulo 8. Entonces vamos a leer este capítulo, ¿te parece? Vamos a leerlo completo y lo revisamos. Dice el verso 1 del capítulo 8. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Orón, la de arriba, y a Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. ¿En qué se enfocan estos 6 versos? En las diferentes ciudades que Salomón tomó y edificó. ¿Te diste cuenta? En eso se enfoca. Ahora los siguientes versos se van a enfocar en personas dentro del dominio de Salomón. Dice el verso 7. Y todo el pueblo que había quedado de los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y por ahí dice un hermano, ¿y todos los feos? Bueno, no dice eso, pero siempre parece que va a terminar así. Dice que no eran de Israel. Todos estos pueblos, todos estos grupos no eran de Israel, dice el verso 8. Los hijos de los que habían quedado en la tierra, después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Entonces, toda la gente que había quedado en Israel, estos pueblos eran pueblos que cuando Dios le mandó a Josué a conquistar la tierra, fueron pueblos o que Josué no logró conquistar o que por alguna razón sobrevivieron a la conquista. Están en estos tiempos de Salomón. ¿Qué hace Salomón con todos estos pueblos que sobrevivieron? Los hace tributarios, es decir, van a ser sirvientes dentro del reino de Salomón. Pero mira el verso 9. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y sus comandantes de sus carros y de su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Entonces, de los hijos de otros pueblos sirvieron en el reino de Salomón y los hizo tributarios. De los hijos de Israel, no, sirvieron como jefes del gobierno, como jefes en el ejército. Y luego el verso 11 hace una mención especial de el templo, la ciudad y la esposa de Salomón. Dice el verso 11. Y Salomón a la hija de Faraón, a la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha estado el arca de Jehová son sagradas. Entonces, es la primera mención de una esposa de Salomón en Crónicas, y solo nos da este detalle que al ratito explicamos, que la movió de la ciudad de David a otro lugar porque no quería que se contaminaran la casa de David. Está hablando de la ciudad de Jerusalén,
porque ahí había estado el arca, y el arca había hecho sagrada a la ciudad de David, ¿okay? Que está hablando de Jerusalén. Pero mira el verso 12, ahora se enfoca en más detalles del gobierno de Salomón. Ya vimos cómo hay detalles acerca de las distintas ciudades que él edificó, de cómo distintas personas funcionaron dentro del dominio de Salomón. Ahora se va a enfocar en la organización del templo. Ya está construido el templo para este momento y está organizando la liturgia dentro del templo. Mira el verso 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta, dice, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en su cargo, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoreros y todo negocio. Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón termina de edificar el templo, termina de edificar su palacio, y se nos cuentan los demás aspectos de su dominio, en el que edificó diferentes ciudades, las reconstruyó, las puso bajo su dominio, organizó a las personas dentro de su reino. Los que no eran de Israel los puso a servir dentro de su dominio y los hizo tributarios. Los que eran de Israel servían en el gobierno y en el ejército. Y ahora se enfoca en cómo organizó la vida de Israel alrededor del templo. Específicamente se nos está hablando de, número 1, la liturgia, y número 2, los sacerdotes. Entonces, en cuanto a la liturgia, ¿qué se menciona en el texto? Que Salomón organizó la vida de Israel alrededor del calendario. Había un calendario que desde el Antiguo Testamento, específicamente me refiero al Pentateuco, a los libros de Éxodo, de Levítico, había un calendario muy específico que giraba en torno a, digamos, al ciclo agrícola en Israel. Y este calendario tenía que ver con una fiesta en primavera, una fiesta en otoño, pero también tenían que ver con ciertas festividades, estas lunas nuevas, pero también el obedecer, el guardar la fiesta del sábado, el día de reposo. Entonces lo que hace Salomón es organizar a Israel alrededor de su liturgia, del calendario, pero también organizó la adoración en el templo. ¿Y qué hizo? Simplemente fue hacer lo que David, su papá, había organizado antes. ¿Te acuerdas que vimos varios capítulos? Si no los escuchaste, no te preocupes, está la serie ahí en YouTube, lo puedes escuchar. Busca aquellos capítulos donde David dejó dicho cómo tenía que ser la organización del templo. ¿Qué levitas iban a estar cuidando las puertas? ¿Qué levitas iban a estar tocando música? ¿Qué levitas específicamente iban a ofrecer sacrificios? Y lo único que se menciona es que Salomón obedeció a su papá y dejó lo que su papá había dicho, lo dejó así, exactamente. Entonces organizó la vida de Israel alrededor del templo y alrededor de este calendario especial. Nos dice entonces el verso 16, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces es muy interesante porque en Crónicas varias veces se menciona Salomón terminó la obra, Salomón terminó la obra, Salomón terminó la obra. Pero en este caso sí fue cuando terminó la obra. Es decir, después de construir el templo y de organizar la vida religiosa de Israel alrededor del templo, Salomón terminó su labor como aquel que construiría
el templo. Y los últimos 2 versículos nos vuelven una vez más a hablar de la fama, la prosperidad y la grandeza de Salomón. Dice el verso 17. Entonces Salomón fue a Ención Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Entonces estos capítulos se enfocan muchísimo en la fama, la reputación, la prosperidad, la grandeza del reino de Salomón. Y como vimos en la introducción, ¿cuál es el propósito del cronista? Bueno, el cronista tiene un propósito muy específico. Él está demostrando que Dios fue fiel, que Dios le hizo una promesa a David y una promesa a Salomón. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? Voy a establecer tu trono, voy a construirte una descendencia y tu hijo es el que me va a construir un templo que me va a honrar. Yo voy a poner siempre a un descendiente tuyo en el trono y a través de tu trono, de tu linaje, yo voy a establecer un reino de paz. Y Dios ha sido fiel. El trono está construido. Salomón, un hijo de David, está en el trono. Pero incluso Dios también le dio esta promesa a Salomón. Mira, acompáñame un poquitito atrás a 2 de Crónicas capítulo 7. Dios le había prometido esto también a Salomón. En el verso número 15, cuando Dios responde a la oración de Salomón, cuando éste dedica al templo, mira lo que le dice en 2 de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es Dios respondiendo a Salomón, a su oración de Salomón. Y lo que Dios le dice es: he escuchado tu oración y yo voy a estar atento a las oraciones que se hagan en este lugar. ¿Por qué? Pues mira verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Esta expresión andar delante de mí significa obedecerme. Si tú me obedeces y tienes una relación conmigo como la tuvo tu papá, ¿qué es lo que hará el Señor? E hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Entonces el capítulo 8 y 9 que están demostrando que Dios ha confirmado el trono de Salomón. Salomón y su gobierno están siendo afirmados. Por eso estos 2 capítulos están demostrando la grandeza de este reino, lo majestuoso que fue el reino de Salomón. Porque número 1 dijimos que es una manera de mostrar que Dios es fiel. Pero también hay una segunda razón. La segunda razón es que el reino de Salomón se convierte en un prototipo del reino mesiánico, del reino futuro, de cuando el Mesías, un rey sabio y fiel, obediente, establezca un reino de paz y justicia. Ese es el propósito de estos 2 capítulos. Ok, pero vamos a ver un par de cosas interesantes del capítulo 8, ¿vale? Un par de detalles interesantes. Ok, en la primera parte del capítulo 8 se nos mencionan varias ciudades que David establece, que David toma, reedifica y establece estas ciudades. ¿Okay? ¿Qué es lo interesante que podemos notar de esta labor de Salomón? Bueno, Salomón es visto en Crónicas como alguien que está completando la conquista de Canaán. Josué fue llamado por el Señor a conquistar Canaán. Y bueno, ahora no estamos viendo esos pasajes, así que no vamos a adentrarnos en ese tema de por qué se conquistó Canaán. Pero Dios le dio esta instrucción a Josué de tomar el Canaán, la tierra de Canaán, para establecer ahí el reino de Israel en la tierra prometida. Pero Josué, por diferentes razones, falló en conquistar toda la tierra. Hubo territorios que, perdónenme, dejen corregir, más que Josué,
Israel, después de Josué, falló en tomar toda la tierra. Por diversas razones, Israel no pudo conquistar toda la tierra. Pero ahora Salomón está conquistando todo el territorio que Israel no pudo conquistar. Lo interesante es que Salomón no está conquistándolo por medio de un ejército, sino que todas estas ciudades las está recibiendo Salomón como un regalo de parte del rey Hiram. Y también está estableciendo alianzas y de esa manera está incorporando todas estas ciudades. Está recibiéndolas como un regalo y terminando la conquista, pero de una manera que hace honor a su nombre, Salomón, que significa paz. Si recuerdas, una de las razones por las que David no podía construir el templo es porque él era un hombre de guerra. Su hijo sí lo haría porque él sería un hombre de paz. Y eso es lo que sucede aquí. El reino de Israel está por fin pleno, por decirlo así. Está por fin todo el territorio que Dios le había dado a Israel, por fin en manos de Salomón, lo han recibido. Y de hecho, hay algunas cosas que el autor deja aquí que son muy lindas. Por ejemplo, se nos dice en el verso 4 que él edificó a Tadmor en el desierto. A lo mejor no nos llamó mucho la atención, pero la palabra Tadmor es de donde viene la palabra Tamar, que significa palmera o fructífero. Y lo que hace Salomón es literal construir la ciudad palmeras en el desierto. Está edificando un oasis, por decir así, en el desierto. Entonces Salomón también aparece aquí como un instrumento que no solamente está trayendo paz, sino que está tomando todas estas ciudades y las está edificando y las está construyendo en un lugar lleno de vida, incluso en el desierto. Salomón aparece como este instrumento que está trayendo paz y prosperidad. Otro detalle interesante es por qué aparecen todos estos pueblos, los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, pero se convierten ahora en tributarios. Bueno, en el contexto de Crónicas también se nos muestra una vez más que Salomón está conquistando estas ciudades y a estas personas, pero de una manera pacífica, sin la necesidad de hacer una guerra. Y eso es interesante porque el gobierno de Salomón es un gobierno que incluye a personas de otras naciones. Eso es importante en el relato de Crónicas, porque si recuerdas, el templo no era un templo solo para Israel. El templo era un templo para las naciones. En la propia oración de Salomón, recuerdas que decía que incluso si el extranjero venía y buscaba al Señor, Salomón oraba que aún el extranjero puede encontrar gracia y misericordia en este lugar. De hecho, Isaías llama al templo una casa de oración para todas las naciones. Entonces recuerda, este gobierno de Salomón es un prototipo del futuro reino del Mesías. Y esta era la promesa de que en el reino del Mesías no solamente sería un reino para Israel, sino sería un reino que incluiría a todas las naciones. Verás, el mundo estaba corrompido por el pecado. En Génesis, el hombre al hacer a un lado al Señor y tratar de ser su propio Dios, habían causado maldición en la tierra, espinos y cardos. Pero Dios había prometido un día restaurar su bendición a todas las familias de la tierra a través de Israel. Israel no había hecho un buen trabajo, pero Dios seguía en su plan de bendecir a todas las familias de la tierra a través de Israel. Y Salomón de alguna manera está prefigurando esto. En el reino de Salomón está convirtiendo lugares desérticos en pequeños oasis. Y está incluyendo a otras familias dentro de su reino, cobijándolas. Esto se va a ver todavía mucho más en el capítulo 9, pero hoy no lo veremos. Pero simplemente lo menciono. Y esa es la razón de por qué el cronista incluye estos detalles. Él quiere que veamos en el reino de Salomón la promesa de que un día el Mesías establecerá un reino
déjame ponerlo así, en el que tomará el desierto del mundo y toda la maldición y la corrupción y lo va a revertir para convertir a todo el mundo en un gran Edén, en un lugar donde la voluntad de Dios, su gobierno de paz y de justicia se establezcan y todas las demás naciones serán incluidas. Pero hay otro detalle más aquí que es muy interesante también, la mención de la hija de Faraón, la esposa de Salomón aquí. Dice el verso número 11 que la hija de Faraón habitaba en la ciudad de David. Esta ciudad es Jerusalén. Si recuerdas, David había tomado el arca del pacto, esta caja de madera cubierta de oro que simbolizaba algo muy importante y sagrado. Simbolizaba la presencia de Dios. Era un símbolo del trono de Dios. Eso es lo que simbolizaba el arca con los dos querubines. Era un símbolo del trono y el reino de Dios y su presencia en Israel. Y David había tomado esa caja de madera, el arca, y la había trasladado a Jerusalén. Y lo que hizo Salomón cuando finalizó la construcción del templo fue tomar el arca y llevarla a el templo y introducirla en el lugar santísimo. Eso es lo que sucedió. Entonces ahora se nos dice que en todo ese tiempo su esposa, la hija de Faraón, vivía en la ciudad de David. Entonces dice aquí, en el verso 11 lo voy a leer. Y pasó Salomón a la hija de Faraón a la ciudad de David, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Entonces termina la construcción del templo y pone el arca en el templo, y ahora Salomón pasa a su esposa de vivir en la ciudad de David, en Jerusalén, a una casa que le construyó especialmente a ella. ¿Por qué hace esto? Porque la traslada de la ciudad de David, que sería una ciudad muy importante, la ciudad que representa el gobierno de Dios en Israel, la mueve de ese lugar a una casa especialmente construida para ella. Aquí nos da la razón. Dice, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde han entrado el arca de Jehová son sagradas. No se nos dan mucho más detalles y es de hecho un texto difícil. Pareciera ser que la presencia de la esposa de Salomón es de alguna manera incompatible con el hecho de que el arca ha hecho de la ciudad de Jerusalén una ciudad especial y sagrada. Entonces, la duda es esta. ¿Es la presencia de la esposa de Salomón un factor contaminante para la ciudad de Jerusalén? ¿O por qué razón tiene que moverla de ahí? Bueno, hay comentaristas que dicen una de las razones puede ser que sea una mujer extranjera y que en Israel habían recibido ciertas instrucciones específicas sobre los extranjeros y no podía habitar ahí. Pero, había extranjeros que habitaban en Jerusalén. Entonces sería extraño que esta fuera la razón, pero hay esa posibilidad. La otra posibilidad es que Salomón considera toda la ciudad una ciudad sagrada, especial, y que Salomón está pensando en los rituales de los levitas, que para poder servir en el templo tenían que efectuar ciertos rituales y no podían servir contaminados ceremonialmente, tenían que purificarse ceremonialmente para servir. Y Salomón está preocupado no solo por el templo, sino por la ciudad, y está moviendo a su mujer porque no ha sido preparada ceremonialmente para estar en esa ciudad. Esa podría ser otra razón. Y hay otros comentaristas que creen que lo que hace Salomón es simplemente mover a su mujer, no porque ella contamina la ciudad, sino simplemente porque quiere resaltar el hecho de que esta ciudad es muy especial. Bueno, no lo sabemos, pero el asunto es que Salomón está preocupado por la pureza y la santidad. Eso es lo que sabemos. Nos dice aquí que el arca ha hecho a las habitaciones donde ha morado el arca sagradas, especiales.
Salomón tiene esta preocupación en su corazón por la santidad, por obedecer a Dios, por hacer lo que es correcto. Es un detalle interesante. Ok, y luego tenemos este detalle de cómo Salomón organiza la adoración del templo de acuerdo a un calendario. Se nos mencionan ciertas fiestas, se nos mencionan los sábados, las lunas nuevas y ciertas festividades solemnes. Se nos mencionan las siguientes: la fiesta de los panes sin levaduras. Eso está conectado con la Pascua. Venía la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. Y luego está la fiesta de las semanas. Y luego está la fiesta de los tabernáculos. La Pascua era una fiesta que se celebraba en primavera. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba en otoño. Ambas fiestas estaban relacionadas con el sembrar y el cosechar. Estaban relacionadas con el calendario agrícola en Israel. Pero, a diferencia de las naciones paganas, estas fiestas que tenían que ver con la cosecha, con la siembra y la cosecha, en Israel estas fiestas no tenían que ver solamente con un ciclo agrícola, tenían que ver con la historia de Israel, especialmente con el Éxodo. Israel en estas fiestas, que eran fiestas donde recogían la cosecha, también eran fiestas donde recordaban, por ejemplo en la Pascua, recordaban cómo Dios los había librado de la esclavitud y de la muerte a través de un sustituto, de un cordero pascual. En la Pascua recordaban eso, cómo aquella noche habían comido este cordero y habían salido corriendo en la madrugada porque Dios los iba a rescatar de Egipto. Y la muerte de ese cordero era un sustituto al primogénito de ese hogar. En Egipto, Dios iba a juzgar a Egipto por su maldad, pero esa plaga de muerte no entraría al hogar de los israelitas. Y ese cordero era un símbolo, un recordatorio de la bondad del Señor, del cuidado de Dios, de su amor por ellos, de que habían sido liberados. Pero en la fiesta de los tabernáculos también es una fiesta llamada la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos, porque Israel recordaba cómo durante todo su tiempo en el desierto habían vivido en tiendas de campaña. Y a pesar de todos esos 40 años en el desierto, Dios les dio de comer, nunca les faltó agua, nunca les faltó comida, e incluso sus vestidos durante todo ese tiempo, Dios les proveyó de lo que necesitaban, sus vestidos les duraron esos 40 años. Entonces era un recordatorio de cómo Dios había cuidado de ellos en el desierto. Por eso, en ese tiempo, tiempo después del desierto, cuando ya estaban en la tierra prometida, esta fiesta de los tabernáculos les ayudaba a recordar no solo que Dios había sido bueno en las cosechas y les había provisto de comer, sino cómo Dios los había rescatado en el desierto. Entonces era lo importante de estas fiestas. De esa manera Salomón había afirmado su reino en Israel. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? La manera en la que Dios usó a Salomón y la manera en la que Salomón afirmó su reino. Lo afirmó, vimos, al organizar la vida de Israel alrededor de un calendario y alrededor de la adoración. Lo vimos también al traer paz a estas ciudades. Es la manera en la que Salomón afirmó su reino. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, Dios quiere también afirmar su reino en nuestras vidas. Y la manera en la que nosotros podemos afirmar el reino de Dios en nuestras vidas. Este reino que por medio de Jesús se ha cumplido. Y este reino que por medio de Jesús nos ha dado esperanza. Creo que también a través de un calendario y a través de recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros, es que Dios puede afirmar su reino en nuestras vidas. Creo que Dios nos está invitando a vivir de acuerdo a su agenda.
déjame ponerlo así, vivir de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su calendario. Y creo que Dios quiere que le demos importancia a la santidad, aquello que Dios ha designado como especial, como apartado para su propósito. El Señor afirma su reino en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a caminar en su agenda. Así que, sin duda alguna, nosotros no vamos a seguir el calendario festivo de Israel, porque ese calendario tenía un propósito, cumplió su función. Y cuando vino Jesús, el Mesías, Él ha cumplido el propósito de ese calendario. Pero sin duda alguna, creo que este calendario que tenía Israel, a la luz del Nuevo Testamento y a la luz del reino de Jesús en nosotros, creo que nos enseña algo muy importante. Cada año Israel tenía que recordar e incluso, digamos, repetir de una manera simbólica el Éxodo. Al guardar el sábado y al celebrar estas fiestas anuales y las lunas nuevas y la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, lo que estaba haciendo Israel es repetir el Éxodo, celebrarlo, conmemorarlo, hacer remembranza del Éxodo. Y eso les permitía recordar la bondad del Señor, les permitía recordar el propósito de Dios para ellos. Déjame citarte lo que Andrew Hill, es un comentarista bíblico, describe de este capítulo y del calendario de Israel. ¿Cuál era el propósito del calendario de Israel? Dice él varias cosas, te las voy a leer. Número 1, era un recordatorio anual de que todo el tiempo, todo el año, cada día, cada semana, pertenece a Dios. Y todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida provienen de Él. Entonces era un recordatorio de esto. Cuando sembraban y cosechaban, ¿qué recordaban? Que todas las cosas son de Dios. Cada vez que el sábado lo guardaban, cada vez que se reunían a celebrar alguna fiesta, ¿qué estaban recordando? Todo es de Dios, todo pertenece a Dios. Una segunda cosa, la práctica de la obediencia a Dios como el Creador y como el Redentor les permitían recordar no solamente que Dios es bueno, también les permitían recordar que ellos mismos pertenecían a Dios. Ellos mismos eran el pueblo del Señor, el pueblo que el Señor había redimido. Número 3, también era un reconocimiento del dominio de Dios sobre la naturaleza. Era recordar que Dios había obrado específicamente en el tiempo para mostrar su bondad y liberar a su pueblo. Número 4, era una expresión de confianza en Dios. Este orden que tenía Israel, el hecho de que Israel tuviera un calendario y que sus vidas giraran en torno a ese calendario. Ellos estaban viviendo de acuerdo al tiempo de Dios, a diferencia de las demás naciones. Tenían las demás naciones su propio calendario, pero ellos tenían una vida que giraba en torno al Señor. Y por último, les daba seguridad de que Dios seguiría mostrando su bondad, porque estaban recordando el pasado en el presente. Eso les afirmaba el hecho de que Dios seguiría haciendo su obra en el futuro. Entonces, estas cosas que son una referencia a cómo Israel, sus vidas giraban en torno al Señor, incluso en su vida diaria, creo que nos enseñan algo tan importante para nosotros. No estamos llamados a guardar el calendario de Israel, pero de hecho estamos llamados a algo mucho más grande. Estamos llamados a guardar cada día para el Señor, a recordar cada momento de nuestras vidas que el Señor es bueno, el Señor es soberano. Hay cosas prácticas de cómo podemos afirmar el reino de Dios en nuestras vidas cuando nos congregamos en domingo o en miércoles,
cuando apartamos un tiempo para nuestro tiempo devocional, cuando compartimos generosamente con los demás. Yo quiero hacer mención de un par de cosas prácticas que podrían ayudarnos a entender esto. Por ejemplo, la ordenanza del séptimo día. Nosotros no estamos llamados a guardar el sábado, pero sí somos llamados a que cada día recordemos que el Señor nos ha llamado a servirle a Él y a rendirnos a Él. Por ejemplo, Greg Bailey dice esto del sábado, citando un libro llamado Súper Ocupado. Es un libro muy interesante. Habla de cómo nuestras vidas muchas veces están tan asfixiadas por todo lo que tenemos que hacer, que nuestras agendas demuestran más bien que nosotros tratamos de tener el control de nuestras vidas y no estamos confiando en el Señor. Y él, citando a Greg Bailey, aquí en este libro, dice así: la conmemoración del séptimo día en Génesis 2:3 y el mandato del reposo a Israel pasan para el cristiano al primer día de la semana por la resurrección de Cristo. Ahora celebramos a Dios como el Creador, pero también celebramos la redención que tenemos en Cristo. Y necesitamos descansar en el Señor y reconocerlo en nuestras vidas. Entonces, lo que está diciendo Greg Bailey es que el domingo es parte de nuestro calendario. Nuestras vidas giran alrededor de el domingo. ¿Te has dado cuenta de eso? El domingo no es el último día de la semana cristiana, es el primer día de la semana cristiana. ¿Sí me explico lo que quiero decirles? El domingo es un día importante porque celebramos, conmemoramos, recordamos que hay una tumba que está vacía, que el Señor ha triunfado sobre toda injusticia, pecado y maldad, y que un día volverá para establecer su reino. El domingo es un día que incluso precisamente se le cambió el nombre al domingo. Los días de la semana tenían otros nombres. Por ejemplo, Sunday en inglés, día del sol. Pero los primeros cristianos decidieron cambiar ese nombre a Dominus, día del Señor, para recordar que ese día marca algo muy especial en nuestras vidas, que nuestras vidas giran en torno al hecho de que el Señor es el Señor. Entonces, qué importante es congregarnos el domingo. Y lo que trato de decir es, no solo me refiero a la fecha, sino al hecho de congregarnos. ¿Me explico? Congregarnos es muy importante porque nuestras vidas giran en torno al hecho de que Dios nos ha llamado a ser una familia, a ser iglesia, a celebrar y proclamar al mundo la victoria del Señor. Cuando nos reunimos el domingo, como para Israel, el sábado era un día donde no tenían que trabajar. Pero la idea no nada más era tirarse en la hamaca y descansar, lo cual está increíble. Pero era más que eso. El domingo era un día para recordar qué bueno es Dios. El Dios de la creación, el Dios que hizo todas las cosas. También ha creado este pueblo especial, nos hizo su pueblo, nos creó y nos redimió. Es el Dios que nos proveyó en el desierto. Él es digno de toda nuestra alabanza. ¿Te imaginas? Todas las naciones de alrededor no tenían un día de descanso. De hecho, en la época cristiana, bajo los romanos, no existía el día de descanso. El día de descanso, el domingo, se hizo un día oficial de descanso en el tiempo de Constantino. No hay tiempo ahorita de explicar por qué, solo créeme, se hizo el día de descanso ese día por diferentes razones. Pero no había un día de descanso. Entonces, ¿te imaginas? A los cristianos se reunían en la mañana, en domingo, y luego en la tarde se volvían a reunir. Y eso para sus vecinos era como, estos locos. Al igual que para la nación de Israel reuniéndose en sábado, mientras que las demás naciones no tenían un día así, ellos celebraban al Señor. ¿Sí me explico? Así que nuestras vidas tienen que girar también alrededor de un calendario cristiano, entre comillas. Espero se entienda lo que estoy tratando de transmitir. Es la manera en la que celebramos, recordamos y afirmamos su reino en nuestras vidas. El domingo no es el último día, es el primer día.
Ahora, evidentemente no significa que el domingo adoramos al Señor y todos los demás días no. Más bien, toda nuestra semana gira en torno al domingo. El domingo es esa fuente que distribuye hacia todos los demás días un propósito. Que Cristo es el Rey, que vivimos para Él, que nuestras vidas se tratan de Él. Entonces, congregarse es importante. Congregarse es importante. Y aprovecho, van a decir que parezco grabadora, pero aprovecho para exhortarles a mis hermanos, si están viendo ahí la transmisión, si hay una razón por la que no puedes venir y congregarte presencialmente, sea salud, sea distancia, ciertas situaciones, se entiende, ¿verdad? El Señor es bueno y gracias a Dios por la tecnología. Pero si no es más que una razón de comodidad o miedo, mi hermano, ven. El domingo es importante. No podemos hacer familia y comunidad a distancia. Tuvo su propósito por una pandemia y se entiende. Pero ahora es tiempo de volver. Te animo. Congregarse es importante. De hecho, el sábado Jesús lo transformó completamente. En el Nuevo Testamento, el sábado, Jesús exhortó a los líderes a recordar que el sábado no se trataba de una regla meramente, sino de la importancia de amar y obedecer al Señor e incluso hacer el bien. Era un día para recordar cómo puedo servir a los demás. Déjame leerte las palabras de Jen Wilkins en un libro que se llama 10 palabras, acerca de cómo Jesús sanaba en sábado, porque Él era Señor del sábado y recordaba que el propósito del sábado era en realidad liberar, rescatar. Mira lo que dice Jen Wilkins. Así como Jesús ofrecía descanso físico del sufrimiento, nosotros también podemos ofrecer descanso del sufrimiento a las personas que Dios ponga en nuestro camino. Podemos llevarle una comida a un amigo enfermo. Podemos ayudar a cuidar los hijos de una madre soltera que necesita descansar. Podemos dar propinas generosas a los que no tienen un buen pasar y juntar las hojas secas del jardín de algún vecino anciano. A través de nuestras iglesias podemos trabajar en conjunto para aliviar el sufrimiento de los pobres de nuestras comunidades y del mundo. Podemos pagar facturas de servicios y juntar pañales para madres adolescentes y ayudar a los que tienen alguna enfermedad mental a obtener la ayuda adecuada. Podemos luchar contra el tráfico humano, todo esfuerzo por aliviar el sufrimiento o la esclavitud físicos en el nombre de Jesucristo. Entonces el domingo nos recuerda eso, ¿me explico? El congregarnos, el que nuestra vida gira en torno al Señor nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos, que nuestra vida se trata del Señor y que una manera en la que reflejamos el reino de Dios en nuestras vidas es esta, recordando que se trata de servir a otros, de amar a otros, no de servirnos a nosotros mismos. Y creo que podemos recordar eso. De hecho, mira cómo vivían los primeros cristianos. Acompáñame un momento, la última cita de la noche, Hechos 2:42. Mira cómo vivían los primeros cristianos. Hechos 2:42. Dice el verso número 42. Esto está en el contexto de cuando Pedro predica, es el primer sermón de Pedro público, se convierten muchas personas y forman parte de la iglesia. Y dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia vivía de esta forma sencilla, haciendo familia, siendo una comunidad. Esto de que vendían sus propiedades es probablemente que había hermanos que tenían 2 o 3 propiedades
y las vendían, algunas de ellas, para que todos tuvieran lo necesario. Y era algo que practicaban ahí particularmente. No necesariamente que tenemos que hacer eso. Lo que quiero destacar es el hecho de que vivían en comunidad, de que su vida giraba en torno a un calendario. ¿Me explico? Giraba en torno al Señor. Sus vidas no es esta vida extremadamente individualista en la que todo gira en torno a mí, mi calendario, mi agenda, mi vida. Probablemente esa es la razón por la que el día de hoy, aún como creyentes, vivimos tan estresados, tan agobiados, porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, a reconocer que Él es soberano y bueno. Nos da miedo dedicar más tiempo a nuestra familia y a la iglesia, porque sentimos que de esa manera no vamos a ser tan productivos o vamos a trabajar menos. Pero en realidad, aunque, ojo, no estoy diciendo que hagas como algunos dicen, esposas que llegan preocupadas a la iglesia: es que mi esposo no trabaja porque dice que está sirviendo al Señor. No, perdón si ese es tu caso y no tengo el deseo de ofenderte, pero eso no es servir al Señor. Si quieres servir al Señor, mantenga su familia, porque es una manera de amar y mostrar al Señor en tu familia. Entonces, no estoy hablando de eso, ojo, por favor. Pero podemos irnos al otro extremo, donde nuestra agenda sirve a nuestro propósito y estamos diciendo: no, es que yo tengo que trabajar muy duro para mantener a mi familia. Y pobre familia, nunca la veo. ¿Me explico? Y no estoy realmente confiando en el Señor, esperando en Él. Estoy agregando al Señor a mi vida y no dejando que el Señor reine en mi vida. Entonces aquí vemos estas cosas esenciales: comunión, el hecho de que participamos juntos en la vida cristiana, nos congregamos, compartimos juntos, partimos el pan, se refiere a la cena del Señor, a juntos reunirnos para reconocer y recordar que el Señor ha vencido a la muerte, orando juntos, dependiendo del Señor juntos, conociéndolo juntos. ¿Es bueno orar solos? Sí. ¿Es bueno leer tu Biblia en casa? Sí, pero la vida cristiana no ha sido diseñada solo para la devoción privada. En realidad, la vida en el Señor es una vida en comunidad. De hecho, déjame leerte lo que alguien escribió. Justino Mártir escribió una carta al emperador, al emperador romano, y esto es lo que dijo: mira, el día que se llama Día del Señor, que antes los paganos llamaban el Día del Sol, un día después del sábado, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de cosas tan bellas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar salvación. Luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y agua mezclados, y el que preside los toma y eleva alabanzas a la gloria del Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu, y dan gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Justino Mártir, que murió en el año 150, escribe esta carta al emperador para describir una reunión cristiana. ¿No es lo que estamos leyendo en Hechos? Nos reunimos a conocer al Señor juntos, a amar juntos al Señor, a servirnos mutuamente, a comprometernos a obedecer al Señor. Porque de esta manera permitimos que el Señor afirme su reino en nuestras vidas. Pero también nos convertimos en un testimonio a los de afuera. Mis hermanos, mi querida familia, consideremos esta noche en torno a quién gira tu vida. Todos tenemos un calendario, y no me refiero al de Google o al de iOS. Todos tenemos un calendario.
Tu calendario muestra a quién sirves, a quién amas más. Y otra vez, no me refiero a las citas específicas dentro de tu calendario, espero ser claro en eso. Me refiero a que todos tenemos un centro al cual servimos y amamos. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que más amas? ¿Quién es el que determina lo más importante en tu vida? Esta noche tomemos un momento para pensar en estas cosas y ser sinceros y pedirle al Señor que nos muestre si Él no es el centro de nuestras vidas, de nuestro calendario. Si nuestra vida no está girando en torno a Él, pues podemos arrepentirnos y pedirle que nos ayude. Ahora, si nuestra vida está girando en torno a Él, entonces quizás es un momento para pedirle al Señor que nos ayude a ajustar aquellas cosas que quizás necesitamos ajustar, aprender a descansar en Él, aprender a amarle, a servirle. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado a lo largo de este capítulo 8. Ayúdanos a meditar en estas cosas. Ayúdanos a considerar, Señor, tu amor y a considerar que todos los días necesitamos celebrar tu victoria, Señor. Todos los días, Señor, necesitamos recordar quién eres, Señor, qué es lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a marcar en nuestro calendario tiempos contigo. Ayúdanos, Señor, a marcar en nuestro calendario reunirnos, congregarnos, Señor. Ayúdanos a vivir haciendo iglesia, Señor, y estando juntos y caminando juntos, Señor. No nos permita, Señor, vivir una vida egoísta, una vida en la que desperdiciamos las cosas buenas que has puesto delante de nosotros y las usamos para nosotros mismos. Señor, trae orden a nuestras vidas. Que nuestro hogar sea un pedacito del cielo, Señor. Que nuestras vidas sean un pedacito del cielo, donde otros puedan verte a ti en nuestras vidas. Ayúdanos a que todos los días sea una celebración de la libertad que nos has dado, a servir a los demás, a amar a los demás. Te lo pedimos, por favor, y te damos gracias.